Bien, entonces tenemos ahora lo que son el motor de imán permanente. En este caso, un motor de imán permanente se define como donde cuyos polos están hechos de imanes permanentes, y para ciertas aplicaciones esos motores tienen varios beneficios en comparación con los motores de corriente directa en derivación, puesto que no requieren de un circuito de campo externo y no sufren las pérdidas en el cobre del circuito de campo asociados obviamente a este tipo de motores. Debido a que no requieren estos devanados de compensación, pueden ser más pequeños y que los normales en otras configuraciones, y generalmente este tipo de motores se encuentran en tamaños de 10 caballos obviamente de los nuevos modelos hasta en magnitudes de 100 caballos de fuerza. Entonces se puede decir que por definición un motor de imán permanente tiene un flujo que es fijo, de tal manera que la velocidad no se controla mediante la variación de corriente o por flujo de campo. Los únicos métodos para este tipo de control de velocidad es la variación del voltaje inducido y la resistencia del mismo. Bien, ahora tenemos lo que son los motores de corriente directa en serie. Un motor de corriente directa en serie cuyo devanado de campo constan relativamente de pocas espiras conectadas en serie con el circuito del inducido. Esto se muestra en esta figura, donde se puede observar el circuito equivalente de un motor en serie, y en la corriente de la armadura, pues obviamente, y la corriente de línea son las mismas, ¿no? Esto es por leyes de voltajes de Kirchhoff. Se observa que el voltaje total es igual a la suma del voltaje interno más el voltaje de la armadura, que involucra las dos resistencias, obviamente en serie, donde la corriente tanto la corriente en serie como la de la armadura y la de la línea, perdón, son iguales a la corriente del inducido, como se mencionó anteriormente. Entonces, el comportamiento básico de este tipo de máquina o el tipo de motor se debe al hecho precisamente que el flujo es directamente proporcional a la corriente del inducido, al menos hasta alcanzar la saturación, de tal manera que el par producido, en este caso el motor en serie, tiene una característica o una relación par-velocidad con una caída brusca, de tal manera que, retomando la ecuación del par inducido, se tiene la ecuación y el flujo de esta máquina es directamente proporcional a la corriente del inducido, por lo menos hasta la saturación del metal. Por lo tanto, el flujo de la máquina se expresa de esta forma, donde C es la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que el par inducido se define por esta ecuación. En otras palabras, se puede decir que, por ejemplo, en este caso, el par del motor es proporcional al cuadrado de la corriente de campo, la corriente del inducido, y como resultado de esta relación se puede observar que en un motor en serie se obtiene más par por cada ampere que cualquier otro tipo de motor de corriente directa. Y normalmente estos motores son utilizados en aplicaciones en lo que se refiere a los arranques de los automóviles, para motores de elevadores y tracción de locomotoras.
Para determinar las características terminales de las terminales de un motor en serie, este análisis se basa precisamente en suponer que la curva de magnetización es lineal y, por lo tanto, el flujo del motor estará dado por la siguiente ecuación. Tenemos que el flujo, retomando la ecuación anterior, el flujo es igual a una constante por la corriente de armadura, y esta ecuación se va a utilizar para deducir la curva característica de par velocidad del motor en serie, y se utiliza obviamente para analizar el circuito las leyes de voltaje de Kirchhoff mostrada en esta ecuación. Y retomando la ecuación del par inducido, se despeja la corriente obteniendo esta ecuación, de tal manera que sustituyendo tanto la corriente como el voltaje interno de esta ecuación, se obtiene que el voltaje total involucra ahora otros parámetros. Ya involucra directamente lo que es el par inducido y la constante de proporcionalidad del flujo. De tal manera que en este caso, si se elimina el flujo de la ecuación anterior, se relaciona directamente el par del motor con la velocidad, y para eliminar este flujo se utiliza esta expresión despejando la corriente, de tal manera que sustituyendo la ecuación del par inducido obtenemos esta ecuación. Ustedes observan, entonces ya solamente depende de las características de construcción de la máquina, la constante de proporcionalidad del flujo y el flujo al cuadrado. Por lo tanto, el flujo del motor se puede escribir de esta forma. Una vez obteniendo esta ecuación, vamos a sustituir en la ecuación del voltaje total, obteniendo esta ecuación, realizando las operaciones de reducción correspondientes o las reducciones correspondientes, se obtiene finalmente la relación obtenida par velocidad, la cual se muestra en esta ecuación, donde para un motor en serie no saturado, la velocidad del motor varía como el recíproco de la raíz cuadrada del par. A raíz de esta ecuación se puede observar la desventaja de este tipo de motores, donde cuando el par de este motor va a cero, la velocidad aumenta al infinito, como se muestra en esta gráfica, y obviamente en la práctica este par no puede ser totalmente cero, dado que existen pérdidas mecánicas del núcleo, y obviamente también un motor en serie nunca se debe descargar por completo y nunca se debe conectar a una carga por medio de una correa o una banda. En este caso, ya sea otro mecanismo que pueda, en este caso, dañar el motor. Si esto llega a ocurrir, obviamente puede tener, es decir, si el motor llega a estar sin carga mientras gira, el resultado podría ser serio. Bien, ahora para el control de velocidad de los motores de serie, de corriente directa en serie, solamente existe, a diferencia del motor en derivación de corriente directa, solamente existe una forma eficiente para poder controlar la velocidad del motor de este tipo, el cual consiste en cambiar el voltaje en las terminales del motor. Si este incremento resulta en el voltaje en las terminales, provoca un aumento en el voltaje total, por lo que incrementa el primer término de esta ecuación previamente obtenida, provocando una mayor velocidad con cualquier par. Vale la pena mencionar, es importante mencionar, que también la velocidad de este tipo de motores se puede utilizar a través de la inserción de una resistencia en serie
en el circuito del motor, pero esta técnica es un poquito cara en lo que se refiere a la parte de potencia y se utilizaría solamente para periodos intermitentes durante el arranque de algunos motores. Finalmente, vamos a ver lo que es el motor de corriente directa compuesto, el cual incluye tanto un campo en derivación como un campo en serie. Igualmente que en el caso de los generadores tenemos dos configuraciones del circuito, una que es la derivación larga y otra la derivación corta. Además, se utiliza lo que es la convención del punto. Una corriente saliendo del punto, entrando al punto, corresponde a una fuerza magnetomotriz positiva y una corriente saliendo del punto corresponde a una fuerza magnetomotriz negativa. Esos puntos, en este caso los puntos redondos, corresponden a una configuración de un circuito de excitación, una máquina de excitación compuesta acumulativa, y los cuadrados corresponden a una máquina o un motor compuesto diferencial. Recuerden que precisamente en este caso, dependiendo de cómo fluye la corriente, es el valor de la fuerza magnetomotriz correspondiente. En este caso, para este motor, utilizando las leyes de voltajes de Kirchhoff, el voltaje total es igual al voltaje interno más el voltaje de la armadura del inducido, y las corrientes de este motor asociadas, o las relaciones de corriente y voltajes asociadas, se muestran en estas ecuaciones. De tal manera que la fuerza magnetomotriz neta de la corriente de campo en derivación efectiva de este motor se definen como la sumatoria de estas fuerzas magnetomotrices del campo más menos la fuerza del magnetomotriz en serie y la fuerza de la caída. Y también lo que corresponde a la corriente equivalente de campo mostrado en esta ecuación. Además, en este caso el signo positivo en las ecuaciones se asocia directamente con un motor de excitación compuesta acumulativa, y el signo negativo se asocia también ahora a lo que es un motor de excitación compuesta diferencial. Es importante observar que si un motor de excitación acumulativa llega a ser un generador, esta corriente de armadura o del inducido fluye al revés, mientras que la corriente de campo permanece de la misma forma que antes. De tal manera que entonces un motor de excitación compuesta acumulativa puede llegar a ser un generador de excitación compuesta diferencial, y viceversa. Un motor de excitación compuesta diferencial puede ser un generador de excitación compuesta acumulativa, de acuerdo a los ejemplos que vimos en la parte de generadores. Bien, entonces, el control de velocidad para este tipo de motores básicamente tiene los mismos parámetros que los de un motor en derivación. Estos son el cambio de la resistencia en el campo, el cambio del voltaje del inducido y el cambio de la resistencia de la armadura o del inducido también. Estos argumentos describen los efectos de cambiar la resistencia del campo o el voltaje del inducido, y son muy parecidos a los descritos anteriormente para los análisis del motor en derivación. De tal manera que un motor de excitación compuesta podría controlarse de forma similar, ¿no? Y bien, pues de esta forma vemos lo que son los motores de corriente directa para sus diferentes configuraciones, y tanto lo que son sus análisis no lineales de las características de este tipo de motores, así como los parámetros que hay que considerar
para el control de velocidad de cada una de estas configuraciones.